Eso es sumamente importante. Fíjense que solo vemos interesante la sección ahorita en este momento. Esperamos que lo demás puedan ir comentando y puedan ir acompañando en el proceso. Creo que ya vamos en la sección número 16 y es un poquito recapitular un poco acá los temas que vivimos, lo que hemos trabajado y lo que estamos consiguiendo, ¿verdad? Creo que el programa tiene muchas bondades y es importante de esas bondades luego las vamos a trabajar con nuestros chiquitos, ¿verdad? De hecho, ya hay cosas que hacer. La intención que nosotros tenemos es que a partir de esta experiencia, el conocimiento que nosotros les podamos dar, mejorar nuestra práctica docente día con día. Voy a compartir las pantallas. Yo tenía aquí en mi escritorio la infografía que les habíamos compartido para que podamos verla, ¿verdad? Creo que la temática del tipo de escritura es sumamente interesante y sumamente poderosa para nuestro proceso y nuestro desarrollo. Y como siempre se los digo, no importa si yo estoy dando en la primaria, primero, secundaria o el proceso de todos los componentes se vayan integrando, es decir, yo voy a favorecer la lectura, yo voy a favorecer el vocabulario, yo voy a favorecer la comunicación, yo voy a favorecer los procesos psicopedagógicos. Lo hemos escuchado muchas veces aquí en estas sesiones, pero la intención es esa, ¿verdad? Que no se nos olvide psico, pensamiento, sentimiento y acción, peda, que tiene que ver con el aprendizaje, y lógico, que es un proceso científico, es decir, es un proceso que se ha ido moldeando, mejorando y trabajando, y ustedes mejor que nadie lo saben, ¿verdad? Insisto en que el estar en acción para nosotros como maestros es sumamente fundamental. Nos permite esa consecución de ideas, nos permite esa consecución sobre todo de práctica. Entonces, justamente con esta idea de los pensamientos colocando en los claves, el tiempo de la escritura, una vez nosotros trabajamos la idea de escribir, es necesario tener en cuenta que el proceso de escritura consta de tres etapas: la planificación, la propia escritura, la corrección o la reescritura. Cuando hablamos de planificación decimos que para cualquier texto este paso requiere seleccionar el tema, establecer la intención comunicativa, definir el público, la escritura o la redacción. En este paso se elabora el borrador, se edita y se escribe el borrador, reescritura, se revisa la sintaxis, el estilo, se corrigen los errores ortográficos, libros, se los aspectos textuales y se construyen las versiones finales. Otro aspecto importante a considerar es que la escritura debe ser sencilla. Las tres características más importantes de la redacción científica son la claridad, la precisión y la concisión. Se recomienda utilizar siempre un lenguaje sencillo, evitando los tecnicismos para que pueda ser comprendido por cualquier lector. ¿Por qué es que se los estoy leyendo, verdad? Porque es muy probable que ya lo habíamos revisado nosotros a la hora de ingresar a nuestro Google Classroom, pero a mí me gusta hacer esa salvedad y ese seguimiento porque nos permite a nosotros esa estructura mental de lo que estamos considerando y de lo que estamos pensando, sobre todo porque en nuestro ejercicio profesional a veces
como que se nos escapan algunos pasos o algunos de los elementos. Dentro del tiempo de la escritura, para nosotros es sumamente importante la consecución, es decir, el que yo aprenda que los pasos son sencillos, hacen que nosotros podamos determinar. Ay, permítanme que tengo un perrito que va a ladrar aquí y entonces solo voy a, denme un segundo. Listos. Les decía que la forma de considerar nuestros tiempos de escritura lo que hacen es darle una consecución y un orden a nuestro pensamiento. Si ustedes lo ven en la infografía que se les presentó en el Google Classroom, pareciera como que estuviéramos hablando de estudiantes universitarios que van a trabajar un ensayo, una composición, una síntesis, un resumen, un esquema de algo que están leyendo. Pero resulta que esto se tiene que aprender desde que somos chiquititos. Lo que pasa es que comúnmente nosotros mismos que lo vivimos, no se nos enseñó así. Incluso pasamos a los básicos o el diversificado y no se nos enseñó así. Y llegamos a la universidad y los profesores esperaban que ya lo supiéramos, ¿verdad? Y entonces toda la vida se nos devolvían los análisis de textos o los materiales porque no sabíamos cómo era el procedimiento. Entonces recuerdo, ¿verdad? Simplemente es como, el tiempo de la escritura tiene unos pasos a seguir, básicos, fundamentales, que nos permiten una consecución y una co-creación en el pensamiento. Y dicho sea de paso, esa co-creación es un diseño artístico que nos hace a nosotros sentirnos capaces, sentirnos involucrados, sentirnos partícipes e incluso saber que nosotros estamos evolucionando y que estamos construyendo. Y entonces, uy, dicen ustedes, ¿verdad? ¿Qué cosas maravillosas son las que deberían de estar pasando? Que no se nos olvide colocar nuestra asistencia. Siempre les recuerdo que apoyemos a nuestros compañeros a terminar el programa. Entonces, si yo estoy en el curso, en el programa, con alguien más en mi escuela, por favor, decirle, recordarle, invitarle, apoyarle, ¿verdad? Les insisto, ¿verdad? Hablar del tiempo en la escritura implica tener claro el horario en clase, tanto para la lectura como para la escritura. Podemos ser integrales en todo nuestro pensum. Es decir, cuando nosotros empezamos a trabajar, insisto, yo estoy en preprimaria o estoy en lectoescritura básica. ¿Qué sucede? ¿Qué tengo que recordarme? Lo fundamental es que los chiquitos o que los estudiantes sepan qué, ¿verdad? O sea, yo tengo que tenerlo claro. ¿Por dónde voy a iniciar? Voy a iniciar con imágenes, voy a iniciar con sonidos, voy a dar un modelaje, voy a dar una representación, voy a compartir algún material, voy a utilizar algún texto. Insisto, no importa el grado en el que yo me encuentre, lo que implica es la metodología que yo voy a insertar para que esto se lleve a cabo. Entonces, siempre lo recuerdo en función del estímulo. Hablemos de Lev Seminovich Vygotsky y estamos hablando de las zonas del desarrollo próximo, estamos hablando de esas habilidades, esas destrezas que son muchas veces naturales, em, vienen de un origen biológico, son construcciones de nuestro cerebro, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, en donde nosotros de forma voluntaria vamos a adquirir esas destrezas para el aprendizaje. Ay, la zona del desarrollo próximo, Nombre me voy a salir. cerrar, silenciar aquí. Ahí estamos. Ok. ¿Tenemos alguien más con micrófono abierto? No. Como les decía, esa zona del desarrollo próximo lo que hace es que nosotros podamos divisar o visualizar lo que podemos hacer solos y las cosas que podemos hacer acompañados, ¿verdad? Eso es lo importante de ese proceso. Claro, cuando yo aprendo que sé desarrollar algo de manera
voluntaria, motivada y sobre todo independiente, me puedo dejar ir, ¿verdad? Y entonces cada uno de nosotros, entre comillas, deberíamos de desarrollar algunas de nuestras áreas y de forma voluntaria impulsarlas. Pero luego están todas las áreas en donde sabemos que tenemos dificultades o sabemos que los procesos no son tan fáciles de adquirir. Y entonces lo que requieren es un mediador. El docente tiene que aprender a acompañar a sus estudiantes, desde maternal hasta el grado de doctorado. ¿Qué implica? Y se los he dicho en varias oportunidades. Implica el reconocimiento del método, de la forma, del acercamiento y del interés que yo le dé. Entonces, sí, hay zonas de desarrollo próximo con habilidades innatas, es decir, que vienen desde el nacimiento con reforzadores positivos en términos de la mediación, el chico o la chica empieza a generar un lenguaje. Cuando genera un lenguaje, el vocabulario empieza a ampliarse y empieza a reconocerlo en las versiones que existan. Y entonces ya me han escuchado a mí decir que si hablamos de una manzana, pues todos pensamos en esa manzana, pero si mi experiencia da a que yo conozco una manzana criolla, la veo de una forma, la interpreto de una forma e incluso la represento de una forma. Pero si yo pienso en una manzana navideña o pienso en una manzana verde o pienso en una manzana amarilla, mi construcción se va dando. Entonces, rebobinando en este proceso. Hablar del tiempo en la escritura implica tener claro el horario en la clase, tanto de la lectura como la escritura. Podemos ser integrales en todo nuestro pensum. Y ahí es donde yo me detuve. ¿Por qué? Porque resulta que en todas mis clases yo necesito que hayan símbolos, que hayan señales, que hayan lecturas, que hayan procesos, que hayan instrucciones e incluso que haya un proceso de escritura más adelante, ¿verdad? Implica esa manera en la cual nosotros nos situamos, la manera en la que nosotros nos confrontamos a lo que yo quiero enseñar. No solo es el L1, sino que yo puedo enseñar matemática con lectura y escritura, yo puedo enseñar medio social con lectura y escritura, yo puedo enseñar em, artes con lectura y escritura. Lo importante es aportar por la lectura apostar, perdón, por la lectura y por la escritura. Entonces, para leer y para escribir se necesitan al menos 30 minutos diarios por actividad. Se combinan con las demás actividades y ejercicios, pero visto así, hacemos más de los 30 minutos formales. Insisto, ¿por qué? Porque si yo pienso en el pensum global, estoy trabajando con los chicos literalmente estos procesos 30, 40, 50, 60 o más minutos diarios en donde estoy haciendo la combinación. Efectivamente, a mayor edad, mayor el tiempo de escritura, pero invirtámoslo, a menor edad, lo mínimo que se me va a pedir es que yo trabaje, aunque sea con imágenes, aunque sea con señales, aunque sea con modelajes, por lo menos 30 minutos al día. Iremos en orden. Entonces, ¿qué implica? Sabemos, es preescolar, primero, segundo, tercero, multigrado, etcétera, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos una forma peculiar de cómo lo trabajamos, de cómo lo desarrollamos e incluso cómo nosotros sentimos que podemos favorecer ese modelaje, esa réplica y ese proceso de enseñanza y aprendizaje en nuestros chiquitos. Vamos a hacer un ejemplo. Es decir, a mí lo que me interesa, más que nos lo sepamos todo de memoria, que lo podamos comprender. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una lectura, de hecho, vamos a tener un video, vamos a tener una lluvia de ideas, vamos a escribir y luego lo vamos a revisar. ¿Les parece? No sé si hasta el momento hay alguna duda de lo que yo he ido diciendo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo nos sentimos? Como siempre les digo, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo nos vamos sintiendo en este devenir de lo que es el tiempo de la escritura? ¿Qué pensamos de lo que he ido diciendo hasta el momento? ¿Qué sentimos? ¿Cómo lo vemos? ¿Fácil? ¿Difícil?
¿Qué decimos? Veamos acá. Y como les decía, a mí me interesa que lo podamos hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le vamos a dedicar? 30 minutos de nuestro tiempo, ¿verdad? Porque entonces ustedes ven la dinámica de cómo lo podemos trabajar. Y entonces, los voy a invitar a que conozcamos un material. Puede ser que ya lo hayamos escuchado, visto o leído. Em, Hay un documental que se llama La educación prohibida y vamos a leer, ¿verdad? O vamos a divisar, ¿verdad? Algunos componentes de este y vamos a compartir unos minutitos de tiempo sobre el video, ¿verdad? Y yo les puedo compartir el link del documental, el link de este blog y el link en donde lo vamos a trabajar. Como les digo, lo que quiero es que vivamos es esa experiencia de que en 30 minutos nosotros pudiéramos trabajar un tiempo de escritura y que nos diéramos esa oportunidad de verlo como, un esquema, una configuración, un proceso. Y entonces les decía, La educación prohibida es un documental. Jean-Jacques Rousseau nos dice que la infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir. Nada hay más insensato que pretender sustituirlas por las nuestras. La educación prohibida es una película documental que se propone cuestionar las lógicas de la escolarización moderna y la forma de entender la educación visualizando experiencias educativas diferentes, no convencionales, que plantean la necesidad de un nuevo paradigma educativo. La educación prohibida es un proyecto realizado por jóvenes que partieron desde la visión del quienes aprenden y se embarcaron en una investigación que cubre 8 países, realizando entrevistas a más de 90 educadores de propuestas educativas alternativas. La película fue financiada colectivamente gracias a cientos de coproductores y tiene licencias libres que permiten y alientan su copia y su reproducción. La educación prohibida se propone alimentar y disparar un debate reflexión social acerca de las bases que sostienen la escuela, promoviendo el desarrollo de una educación integral centrada en el amor, el respeto, la libertad y el aprendizaje. Perdón que aquí tenemos compañeros que nos dejan su micrófono prendido y vamos a ver si lo logramos encontrar. Sí, ahí estamos. Como sinopsis, ¿verdad? Nos dice que la escuela ha cumplido ya más de 200 años de existencia y que es aún considerada la principal forma de acceso a la educación. Hoy en día, la escuela y la educación son conceptos ampliamente discutidos en foros académicos, políticas públicas, instituciones educativas, medios de comunicación y espacios de la sociedad civil. Desde su origen, la institución escolar ha estado caracterizada por estructuras y prácticas que hoy se consideran mayormente obsoletas y anacrónicas. Decimos que no acompañan las necesidades del siglo XXI. Su principal falencia se encuentra en un diseño que no considera la naturaleza del aprendizaje, la libertad de elección o la importancia que tiene el amor y los vínculos humanos en el desarrollo individual y colectivo. A partir de estas reflexiones críticas han surgido a lo largo de los años propuestas y prácticas que pensaron y piensan la educación de una forma diferente. La educación prohibida es una película documental que propone recuperar muchas de ellas, explorar sus ideas y visibilizar aquellas experiencias que se han atrevido a cambiar las estructuras del modelo educativo de la escuela tradicional. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí me voy a quedar y voy a empezar a compartir el documental. Claro, todo el documental dura como 2 horas y pico, pero lo que yo quiero que vean ustedes es el ejemplo. Ahorita nos dimos un refresh, recordamos qué estaba en la infografía, cuáles eran los elementos básicos del tiempo de escritura, di yo algunas características, hablé de algún personaje y le di una consecución. Entonces, rebobinando, ¿qué es lo que se nos quedó del tiempo de escritura? A ver si me puede colaborar Celia Elizabeth.
¿Qué cosas son las que ahorita recordamos que se deberían de hacer en un proceso del tiempo de escritura? ¿Qué se nos quedó? Puedes usar micrófono o puedes utilizar el chat de la sesión. Darling, ya que tienes tu micrófono prendido, ¿qué se nos quedó del tiempo del tiempo de la escritura? Glendy, también tienes tu micrófono encendido. Marta, tienes tu micrófono encendido. ¿Verdad? ¿Qué pensamos? ¿Qué nos recordamos nosotros del tiempo de escritura? Yo escuché lo último que estaba diciendo, Ajá, que podemos, eh, eh, lo podemos integrar muy en las bien, diversas áreas del currículum, muy y que bien. lo importante es que siempre los 60 minutos a la lectura y a la escritura. Muchísimas gracias. ¿Verdad? Insisto, no sé si lo van viendo, ¿verdad? Porque lo importante es cómo estos ligeros pasos hacen que nosotros podamos avanzar. Eh, Delia, ¿qué se te quedó de lo que hemos dicho hasta este momento? Puedes decirlo a viva voz o puedes escribirlo en el chat. Y le voy a pedir favor también a... ¿A quién le vamos a pedir favor? A Sonia Valdés. ¿Qué se nos ha ido quedando de lo que fuimos diciendo ahorita? Dicen ustedes, bueno, ¿cuáles son los pasos? Recordémonos, ¿verdad? Ay, perdón que me fui a otra cosa, nada que ver. ¿Cuáles son los pasos? Si nos recordamos la infografía, decimos tres etapas: la planificación, la escritura, la corrección y la reescritura, ¿verdad? Si nos vamos a la presentación, decimos, ¿qué implica? Tener una lectura, tener una lluvia de ideas, lograr escribir y lograr revisar, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tendríamos que hacer. Y entonces les empecé a hablar yo de un documental que se llama La Educación Prohibida. ¿Vamos bien ahí? En esa rebobinada. Y les dije, vamos a empezar a ver el documental, ¿verdad? Pero yo quiero que le presten atención porque van a ser unos minutitos, pero con esos minutitos vamos a hacer nuestro ejercicio de una vez en clase. ¿Les parece? Solo voy a prender el video y me gustaría que ustedes me dijeran si lo logran escuchar, por favor. Lo voy a poner, aunque lo regrese en unos segunditos. No se escucha, licenciado. No, vamos a ver en un segundo. ¿Esta primer bullita sí se escuchaba? No, licencia. No escucharon nada, 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 nada. Solo los clics que usted da. O sea, lo que está en el fondo no lo logran escuchar. No. No. Ahorita que empezó, no. Hacía.
Sí, un poco. Ahorita sí. Ah, vale. Entonces yo le voy a subir el volumen acá. ¿Eso sí se escuchó? No, No, licenciada. Empezaron a hablar de la caverna. No, no. Vamos a ver. Y entonces vamos a... Denme un segundito. Vamos a ver si a la hora de compartir nos permite. Si no, lo que vamos a hacer es que les voy a compartir el link y vamos a hacer la actividad, dijéramos. Ay, perdón, aquí le estoy dando clic al video. Les voy a compartir el link del video, ¿verdad? Para no complicarnos la vida aquí, ¿verdad? Si no se logra escuchar. Entonces, lo primero que estoy compartiendo es el link del video. También se los voy a compartir por el chat. Les voy a compartir también el link donde estaba ¿cómo se llama? El blog, que fue donde yo empecé a leer respecto qué era la educación prohibida, es decir, que era un documental tipo película que nos permitía a nosotros ver algo. Y voy a compartir un tercer link, que es en donde vamos a trabajar el día de hoy. Este link, dijéramos, lo que va a intencionar es que podamos hacer el proceso. Es decir, ya leímos un poquito acerca de la educación prohibida. Vamos a empezar a ver el video. Yo lo que les pediría es que lo viéramos unos 10 minutitos. Y si estamos en nuestro celular y eso nos complica la videollamada, no se preocupen si tenemos que salirnos de la videollamada. Lo importante va a ser el que podamos ingresar a ver el video, ¿verdad? Lo veamos y luego nos metamos a este documento. Es decir, estoy mandando 3 links. Uno del video de YouTube, el segundo es el link de un blog y el tercero es el link de un documento de Drive en donde todos vamos a poder participar. Lo que yo quiero que hagamos es que en el documento de Drive vamos a tener nuestro tiempo de escritura. Entonces, ya leímos un poquito, insisto, si alguien necesita, pues puede meterse al link. Vamos a ver, yo diría que viéramos unos 10 minutitos del documental, solo para darnos una pincelada de qué se trata. Y con esa pincelada, vayamos a trabajar al documento de Google Drive. Es un documento de Google Docs, de Google, ¿verdad? Está compartido en Drive, en donde todos podríamos tener acceso al mismo tiempo. ¿Qué implica? Ahí lo que vamos a hacer es, vamos a contar nosotros qué es lo que encontramos, qué es lo que descubrimos en lo que acabamos de leer y en lo que estamos viendo del video. ¿Sí, Darling? Fíjate, Darling, que no se escucha. Si pudieras escribirlo sería mejor. ¿Se comprende? Se escucha un poquito lejos. Si quieres, probemos. Dinos. Y yo estoy licenciado que voy conduciendo, regularmente a esta hora yo voy para mi casa, entonces no puedo escribir tampoco. No te preocupes, pero probablemente si ahora que yo comparte el link en el chat perdón, de WhatsApp, puedas ir escuchando un poquito sobre la educación prohibida. ¿Te De parece? acuerdo, entonces, ¿Verdad? Porque el gracias. ejercicio, más que lo hagamos ahorita flash, es que ustedes vean que sí se puede hacer
y aquí estamos todos juntos. Es decir, que imagínense si lo hiciéramos todos juntos y luego vamos a tener 10 minutos para ver el documental, luego 10 minutos para trabajar en el Google Doc y luego nos vamos a dedicar unos minutitos para revisar qué fue lo que hicimos aquí en la sesión. ¿Les parece? Wendy nos pregunta, del link número 3 tenemos que ver, ahí es donde vamos a escribir. Entonces yo les voy a ir dando como sugerencias de por dónde irnos, pero la intención es que empecemos a hacer el proceso. ¿Se comprendió? Entonces, uno, vamos a empezar a ver el video. Dos, si alguien necesita revisar lo que explicaba el blog sobre la educación prohibida, pues leerlo. Y tres, nos vamos a meter al documento de Drive para escribir y nosotros contar qué fue lo que fuimos a ver y qué es lo que escuchamos respecto a la educación prohibida. ¿Se comprendió ahí? Pónganme like si se comprende y si alguien tiene dudas, levanta la mano. Sí se entendió, ¿verdad? Las vuelvo a repetir. Uno, nos vamos a ir porque si no lo logramos escuchar acá para no perder el tiempo, entonces lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a la educación prohibida en YouTube y vamos a ver 10 minutos, ¿verdad? Lo vamos a marcar a partir de que digamos todos estamos ahí. Si alguien necesita salirse de la sesión, se puede salir, ver los 10 minutos y luego meterse al Drive, al Google Doc. Sí, yo les aviso cuando ya, no se preocupen. ¿Verdad? Entonces, vemos el video. Luego nos metemos al Google Doc y cuando terminemos de escribir, nos regresamos aquí a la sesión. Quiere decir que nos vamos a tardar 10 minutos viendo el video, nos vamos a calcular otros 10 minutos para trabajar en el Google Docs y luego unos 10 minutos para que podamos ver qué fue lo que hicimos entre todos. ¿Les parece? Lo que vamos a hacer es contar qué es lo que estoy entendiendo sobre la educación prohibida. ¿Les parece? Entonces, Licenciado, perdone. y Carolina, El link solamente está aquí, ¿verdad? yo se En los voy a el chat. compartir ahorita en el WhatsApp, pero como estoy hablando aquí, no puedo estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo, Ajá. ¿va? Muy bien, Entonces, licenciado. Pensé que la había compartido en el no, WhatsApp. ahorita se los Perdón. comparto para que entonces puedan ustedes meterse. Y luego regresamos aquí a la sesión. Yo la voy a mantener abierta. Si alguien tiene computadora, pues puede mantenerla abierta. No hay ninguna pena. Solo serían los micrófonos para que no nos interrumpamos ningunos a los otros. ¿Les parece? Muy bien. Muy bien. Gracias, Entonces, ahorita licenciado. lo comparto y entonces a partir de que lo comparta en el WhatsApp, arrancamos los 10 minutos de ver el video. Insisto, el video es más largo, que ustedes ya lo pueden ver después, pero aquí solo vamos a usar 10 minutos. Luego vamos a meternos al Docs y todos, entre todos, vamos a intentar contar de qué se trataba lo que vimos y lo que estamos entendiendo. ¿Les parece? Así que voy a silenciar mi micrófono, lo comparto en el WhatsApp y arrancamos.
Conforme vaya terminando nuestro video, podemos ingresar al documento de Google Doc a trabajar nuestra lluvia de ideas y nuestro primer resumen de qué es lo que estamos viendo. Licenciado, perdone, ¿Sí, Carolina? aquí en el Google Docs se escribe normal, ¿verdad? Y todos Sí, vamos a escribir en el mismo documento. en el mismo documento. Ah, Entonces muy bien, ahorita empiezas a encontrar que te aparece eh, que yo puse el título, una imagen, después puse estamos trabajando todos juntos, podemos usar imágenes, cambiar letras, escribir lo que nosotros querramos, podemos usar esquemas, cuadros o como nosotros sintamos que quedaría muy bien. bien, Vamos a gracias. trabajar lluvia de ideas y la escritura. ¿Qué podríamos decir sobre la educación prohibida? Muy bien. ¿Verdad? Ya la revisión la explico yo. Licenciada, buenas noches. Sí, Marta. Fíjese que no me da opción para escribir. Abajo donde esté la imagen, donde esté, pues estamos trabajando todos juntos. Paso uno, lluvia de ideas. Paso dos, escritura. Pero no me da Eh, opción. prueba a refrescar tu pantalla porque está abierto para que todos trabajen. Es decir, en el link de hasta arriba le puedes dar clic y enter y entonces te va a dejar Oiga, editar. Si no, te voy a ya, pedir tu correo ahorita, licenciado. pero A Ay, mí tampoco me deja escribir, me dice, me pide acceder. podemos refrescar yo ahora otra tampoco. vez. Si no, les voy a copiar otra vez el link porque yo les puse que todos podían editar. Si no, es que les sale a ustedes que solo lo pueden ver. Miremos ahorita. Voy a volver a Solo, copiar. ¿Ya les solo dejó? dice, no, solo dice, ay, ven, ay, Dios mío, solo copiar, seleccionar todo, solo eso, no Solo acá. ver dice. Miremos ahora este nuevo link. Solo ver, dice ahí, de arriba, solo ver, dice. Ya permite, Ya, licenciado. vaya. Es que le volví a pachar aquí porque, Sí, ya permite. va, sí, porque les puse que todos podían editar. Voy a compartir pantalla aquí.
Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Rosa. Licenciado, fíjese que a mí no me permite trabajarlo porque lo estoy trabajando en mi teléfono y ahorita energía eléctrica no tenemos acá en el pueblo, se fue, Ay, no hijo de la gran. tenemos. Sí, solo si lo puedo escribir en el chat. Sí, y yo lo pego, no hay pena. Ah, está bien, licenciado, porque ya lo tengo acá escrito. Ah, vaya. Y sí, gracias, licenciado. Aquí como te estamos escuchando, ¿cómo te pareció? Imagínate que solo vimos 10 minutos. Sí, pues a mí me pareció interesante y la verdad yo escribí que la educación prohibida es una investigación que involucra a padres de familia, educadores y profesionales en la educación en donde se demuestra que la escuela es la base que sostiene y promueve el desarrollo de una educación integral con valores, fomentando la enseñanza en una forma diferente, más creativa, lúdica, en donde el estudiante puede involucrarse afectivamente en el desarrollo educativo y ser un modelo facilitador de los aprendizajes. Y también vi varios métodos que sé de Montessori, pedagogía sistemática, educación popular, educación libre, entre otros. Imagínate que todo eso sacaste ahorita de Sí, 10 minutos. eso saqué licenciado, Y, 10 y, minutos y estaba y esto sí observando lo puedes poner en el chat aquí de la sesión, no. Sí, se lo puedo colocar, Ah, licenciado, sí, si me porque lo pones y estaba. entonces yo lo copio y lo pego, ¿verdad? Sí, gracias, licenciado, sí, porque estoy aquí luchando y No para te poder, preocupes. no, Pero y no yo lo que tengo quería energía era que eléctrica vieran ahorita. que en 30 minutos uno logra hacer esto, imagínense, y eso que lo estamos haciendo colectivo. Imagínate Sí, cuando lo hacemos o lo trabajamos de forma individual, sí, es cierto, y sí, es de mucho análisis y solo de observarlo, sí, y es muy interesante esto. Creo que sí lo ¿verdad? practicamos en las escuelas, pero no sabíamos cómo se llamaba. Ajá, Sí. sí, y como les digo, yo los voy a invitar más adelante cuando termine la clase a que vean el video completo, ¿verdad? Pero es bien interesante cuando uno dice, o yo ya hago esto, o saber precisamente en dónde yo podría mejorar, o qué cosas me recuerdan a nuestra niñez o a nuestra juventud, ¿verdad? Ujú, sí, es cierto, licenciado. Muy fina, Rosa. Gracias, licenciado. Lo voy a escribir en el chat para que usted pueda hacerme el favor de Sí, pegarlo. muchísimas gracias y entonces yo ya lo pego. Si alguien más Gracias. necesita lo mismo, también nos dicen yo lo voy a ir revisando. Odra, se escucha como que estás hablando, pero no sé si nos estás hablando a nosotros porque se oye como robótico. En el teléfono no te permite mailing. Si tienes alguna idea, te agradezco que me la pongas aquí y yo la copio y la pego. No hay pena. Lo que quiero es que vivamos esa experiencia, ¿verdad? Insisto, porque cuando vamos viendo los pasos, uno va como bien, ¿verdad? Como, ay, ¿cómo lo hago? Y aquí ustedes mismos pueden ver el reflejo de cómo se nota ese proceso.
¿Cómo vamos los demás? Aquí puedo empezar a leer. Miren, en el paso 1, la lluvia de ideas. Han colocado muy interesante y reflexivo. Es confrontativa en nuestra labor. Tenemos que avanzar con las nuevas tecnologías y servirnos de ellas para mejorar la educación. Es interesante, reflexiva. Pues el paso 2, escritura. ¿Qué podríamos decir sobre la educación? Tenemos muchas limitaciones. Estamos regidos por un CNB que se enfoca a temas no profundos y hace de la educación servicial prohibida. Gracias, Rosa. Voy a copiar y pegar. Miren, también te voy a copiar aquí. Damos un par de minutitos más para que terminen de escribir y así vemos el ejemplo de cómo nos quedó. ¿Qué sentimos? ¿Cómo lo vemos los demás? Mercedes, te mandé correíto, ahí lo revisas. Licenciado, perdón, el paso número 3, ahí no hay que escribir. No, ese yo se los explico ahorita, Ah, bueno, porque les puse un ejemplo como de rúbrica, gracias. ¿verdad? No hay pena. ¿Cómo te pareció ahorita que lo trabajaste? Y llegamos al paso número 3.
La verdad que y viendo el video y poniendo atención, ¿verdad? Todo lo que explica, pues nos da a entender. Bueno, yo más que todo comprendí que hablan acerca, se enfocan más de una metodología tradicionalista, ¿verdad? Ujú. Donde simplemente el, el que tiene la palabra, el que sabe todo es el maestro, ¿verdad? Donde Correcto. no le da la oportunidad al estudiante a que el estudiante pues exprese sus emociones, sus sentimientos, sus ideas, o que se dé a conocer, ¿verdad? Cuáles son sus Ujú. cualidades, porque no podemos medir en una hoja de papel las cualidades que un niño tiene. En el caso de preprimaria, ¿verdad? Bueno, nosotros en mi escuela pues no hacemos exámenes escritos porque sabemos que no podemos medir el conocimiento del niño en una hoja. Los niños tienen muchas cualidades, muchas habilidades, las cuales a medida que se les va dando las actividades, ellos tienen que ir desarrollando. Pero en este video, pues nos habla acerca de ese método tradicionalista, ¿verdad? Donde no se le da la oportunidad al estudiante, sino que solo se rigen por los números, ¿verdad? Como decía ahí, quién es el mejor, quién es el peor. Y hacemos hasta un cuadro de honor, ¿verdad? Donde hacemos sentir mal a los demás, ¿verdad? Entonces, es muy interesante conocer esta clase de escuela, ¿verdad? Y también, como ponía yo ahí, que es confrontativa para nosotros los docentes si realmente nosotros estamos actuando de la misma manera o nosotros estamos haciendo el cambio en la educación, porque también tiene que ser parte de nosotros, porque los estudiantes van a hacer lo que el maestro haga. Si el maestro está motivado, si el maestro se inspira en sus alumnos, y que realmente uno sea consciente que quiere uno que el estudiante aprenda, uno tiene que ver las formas, la metodología, como estos métodos que usted nos ha enseñado, el método Dogma. Es un método muy bueno porque uno va experimentando con los niños y va viendo que los niños sí son capaces de hacerlo, pero también nosotros debemos de dar el paso, ¿verdad? Ujú, Eso es lo que correcto. pienso. Eso es lo Muchísimas que gracias. ¿Verdad? Si gustan, vamos a ir parando aquí el ejercicio para que podamos iniciar el proceso de revisión. Jamie, ¿ibas a decir algo? Muy bien. Bueno, si gustan, vamos a revisar, ¿verdad? Porque como les decía, lo que me interesa es que veamos el procedimiento, porque ustedes dicen, bueno, ¿cómo le hacemos nosotros para llevar a cabo este proceso? Imagínense, nosotros estamos llevando el curso como un programa de formación docente en donde, estoy aprendiendo haciendo, ¿verdad? Y se los he dicho muchas veces, esta es una enseñanza invertida, ¿verdad? Ustedes han visto que se les envía una infografía primero, se nos envía alguna actividad, a veces la podemos hacer durante la semana, a veces la hacemos después, pero la intención ha sido precisamente el cómo nosotros nos vamos introduciendo. Y entonces, el video documental se llama La educación prohibida. Solo hemos visto 10 minutos y dura como 2 horas y media. Pero a mí me llamó la atención esta imagen que decía la educación prohibida disponible para ver y descargar. Imagina ser el protagonista de tu educación. Miremos las lluvias de ideas. Muy interesante y reflexivo, es confrontativa en nuestra labor. Tenemos que avanzar con las nuevas tecnologías y servirnos de ellas para mejorar la educación. Me lleva a reflexionar que muchas veces nosotros como maestros estamos propiciando la educación prohibida, nos hace reflexionar sobre el sistema educativo, cambio en la forma de enseñar, empezando por el docente, que por naturaleza el niño es inquieto. Miremos acá, un docente tiene que ser un guía, un líder, eh, no un docente tradicional que la enseñanza sea a través de juegos.
es interesante, reflexiva y tenemos que ser el cambio en la forma de pensar y realizar las cosas en los alumnos para que sean investigadores de la verdad, etcétera, ¿verdad? Es decir, a partir de esa lluvia de ideas, de esa consecución de cosas, ya hubo alguien que nos participó en clase, ya varios hicimos el esfuerzo de escribir, algunos escribieron directamente acá, unos mantuvieron el color, otros lo cambiaron, unos pusieron en negrita, alguien trabajó en burbuja. Vemos que son formas distintas de hacerlo y todos estamos aterrizando en lo mismo. Entonces, en ese paso 2, ¿qué podríamos decir sobre la educación prohibida? Ya empieza a ser mucho más formal. No solo es tener el concepto global en la parte de arriba, sino que empezamos a trabajar de una forma mucho más técnica. No sé si lo notan, ¿verdad? O lo ven, como, aunque no se haya dicho, así es como se sintió. La lluvia de ideas fue precisamente captar y luego en la escritura empezamos a decir cosas. Miremos aquí estas primeras líneas. Tenemos muchas limitaciones, estamos regidos por un CNB que se enfoca en temas no profundos y hace de la educación servicial. Algunos docentes no tienen una preparación adecuada, ¿verdad? Y así sucesivamente empezamos a escribir y a dar una concatenación de ideas, ¿verdad? Evaluar qué tipo de enseñanza estamos realizando en el aula, mejorando a través de las actividades creativas y salirse de lo tradicional, etcétera, ¿verdad? Vemos cómo entre todos empezamos a dar un escrito mucho más formal y mucho más estructurado. Insisto, lo importante es que nosotros a la hora de hacer el ejercicio nos hemos tardado 10 minutos en ver el video, incluso más o menos nos tardamos 20 minutos en la explicación global, 10 minutos en ver el video, 10 minutos en lo que estamos trabajando y ahora yo les diría, si ya tengo la lluvia de ideas, si ya tengo mi primer escrito, entonces empiezo a revisar. Entonces yo les decía, lo explicaré en la sesión, ¿verdad? Pero ustedes pueden ver y tienen el link, o sea que ustedes pueden descargarlo o pueden revisarlo. Pero miremos una rúbrica para evaluar la escritura en niños de preprimaria a tercer grado primaria, por decir un ejemplo, solo para darnos un panorama. Los criterios, miremos, la creatividad, el vocabulario, la coherencia, la ortografía, la caligrafía, la organización, la expresión emocional, ¿verdad? Bueno. Si esos fueran nuestros criterios, automáticamente nosotros decimos, el tiempo de escritura tiene que basarse en una rúbrica. Como ya lo mencionaron antes, no puede ser solamente la corrección y la calificación. Incluso lo habíamos mencionado ya en otra sesión que deberíamos de enfocarnos en esa preparación para que el niño sepa que todo es revisable, todo es mejorable y todo es corregible. Si nosotros nos enfocamos en ese circulito, en ese subrayar, en ese que el niño note en dónde está su error, automáticamente tiene la posibilidad de corregirlo. Y claro, la educación prohibida fue el ejemplo, ¿verdad? Y como somos docentes, somos maestros, nos invita, ¿verdad? A darle continuidad. Pero rebobinémonos en ese tiempo de la escritura. ¿Cómo nosotros nos estamos permitiendo dar esa consecución, dar ese entendimiento de lo que acabamos de ver, de lo que podríamos hacer y de lo que podemos aportar? Miremos si lo trabajáramos en preprimaria. Inventémonos, de 3 a 5 años. ¿Qué debería de ser el niño? Dibuja y garabatea formas que representen ideas o conceptos básicos. Alguien de primero primaria comienza a escribir palabras simples o frases cortas, utiliza su imaginación. Alguien de segundo primaria escribe frases completas con ideas claras, experimenta con personajes o historias. Miremos a alguien de tercero primaria, desarrolla historias cortas o párrafos organizados, creatividad en los detalles. Si nos enfocáramos en el vocabulario, miren, gradualmente podemos ir notando. Y yo les puse los grados simplemente para que lo viéramos, pero lo importante es que nosotros siempre consideramos el leve, el moderado y el grave, ¿verdad? Consideramos el inicial, el intermedio y el avanzado, ¿me explico? Es decir, siempre tengo que saber en dónde se encuentra mi chiquito, en qué criterio lo voy a considerar y a partir de ello poderle favorecer. Yo siempre lo he insistido. Si nosotros trabajamos estimulación temprana, estimulación oportuna, estimulación sensorial, lo que hacemos es evaluar en dónde se encuentra nuestro chiquito y es algo que OBOM les va a ofrecer. Claro, ahorita este primer año, pues
es como mero complejo situarnos en eso, ¿verdad? Sino que vamos a ver la lectura y la escritura de manera global. Pero el próximo año iniciamos compartiéndoles una capacitación sobre cómo se puede evaluar, cómo se puede diagnosticar a un chiquito. Va. Si yo me regreso a esta rúbrica, miremos en el vocabulario. Usa palabras simples como mamá, papá o nombres o familiares. Incorpora nuevo vocabulario que aprende, palabras básicas y familiares. Comienza a usar adjetivos y verbos variados. Usa un vocabulario más amplio y variado, incluyendo palabras descriptivas. Miremos la coherencia. Si el niño de prepri o el niño más básico inicia su proceso, lo que hace son garabatos y dibujos sin una estructura. Luego comienza a conectar dos o tres ideas relacionadas. Ya le pone su nombre, me explico, ya le puso el título, ya subrayó el título, comienza a conectar dos o tres ideas relacionadas, puede unir varias frases para contar una historia o expresar una idea completa, construir historias o párrafos con inicio, desarrollo y finalización claros. Miremos la ortografía. Nosotros podemos decir, no se espera ortografía correcta, intenta escribir algunas palabras correctamente y hay errores esperados, mayor precisión ortográfica en palabras comunes, aunque con errores ortográficos, uso más preciso de la ortografía, pero todavía con algunos errores en palabras complejas. Miremos la caligrafía, garabatos y primeras letras sin consistencia, escribe letras reconocibles, aunque puede variar en tamaño y forma, letras más uniformes, pero todavía con variaciones, escritura legible y más consistente en forma y tamaño, y así podríamos seguir, miren, en organización, en la expresión emocional, ¿verdad? Algunos puntos para evaluar en cada nivel, como les decía. ¿Qué es la creatividad? Vamos a observar si los niños pueden expresar ideas propias a través de su escritura o dibujos y cómo evolucionan esas ideas en cada grado, su vocabulario. ¿Lo vemos? Lo importante es cómo nosotros nos encontramos. Miren aquí. Mira, que seguimos trabajando, ¿verdad? Cómo a partir de un elemento que nos cautive, de un elemento que nos refleje, que nos confronte, automáticamente nosotros empezamos a construir. Y por eso les ponía, claro, ¿verdad? Ahorita así de somplón y, por decirlo de alguna manera, ya yo estoy en mi celular o yo iba de camino, yo voy en el carro, ¿verdad? O sea, yo lo entiendo perfectamente de cómo estamos y cómo vamos avanzando nosotros, pero lo importante es, imagínense esto situado en sus salones de clase, esto trabajado en medio social o esto trabajado en matemáticas. Usted dice, yo puedo trabajar geometría y lo que necesito hacer es que el niño tenga el estímulo, reconozca las imágenes, que entonces pueda tener una lluvia de ideas, que pueda tener una reflexión en grupo y luego que pueda tener un trabajo personal. Es decir, yo puedo trabajar en mi cuaderno, puedo trabajar en una hoja, puedo incluso hacer o tener evaluaciones, pero no sé si notamos cómo si mi evaluación se torna más en ejercicio, en simulación, lo que hace es que el niño no esté estresado para ese momento exactamente. Porque la gran diferencia a veces que nos dicen es que voy a salir de prepa y el próximo año ya los van a evaluar, ¿verdad? Ya les van a hacer exámenes. Y entonces el niño va con una idea de, ay, Dios santo, ¿qué es eso, verdad? Cuando en realidad el proceso de enseñanza-aprendizaje es eso. Tenemos que enseñar y tenemos que aprender. No dice proceso de enseñanza y evaluación en el aprendizaje. Dice proceso de enseñanza y aprendizaje. El currículum nacional base, pues, si bien es cierto, nos trae una base estructurada de las competencias y una planificación y una sugerencia de actividades, lo que sucede es que nuestro proyecto educativo institucional debiese empezar a notar ciertos elementos, ciertos grados y ciertos niveles en donde nos encontramos. ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Verdad? Porque si gustan para que lo veamos así tal cual, ¿verdad? Vivimos la experiencia em,
y cómo fuimos parte de ella. ¿Alguien que quisiera compartir? Mercedes dice excelente. ¿Qué decimos los demás? ¿Cómo nos sentimos? Insisto, yo lo que quise es que lo viéramos en acción y no como dar una teoría larguísima, sino que ahorita que ya lo vivimos, ustedes dicen, ya tengo la idea clara. Lo que tengo que hacer es por lo menos dedicar 30 minutos, que en un día de clases con 3, 4 materias diferentes lo logro hacer, no digamos si lo trabajo en una específico, que es la lectura y la escritura. ¿Qué pensamos los demás? Cómo nos sentimos con la clase del día de hoy? ¿Qué cosas llevamos en nuestra mente? Incluso en la motivación de ver el video completo de la educación prohibida, que es muy bueno y que nos da bastantes luces y bastantes estrategias, sobre todo en América Latina. Carolina nos puso un corazoncito. ¿Qué decimos los demás? ¿Alguien que quiera opinar o expresar algo? Licenciado, solo un comentario. Sí, Darling. Eh, yo pienso que lastimosamente esto de la educación pues está tan primitivo hasta en este momento, ¿verdad? Mi hija está en segundo primaria Ujú, y tiene una maestra que todo el tiempo le vive bajando punteo y ella se ha desmotivado bastante porque en ocasiones pues es una niña de segundo grado, ella no pinta perfectamente. A ujú. veces se sale un poco de la línea, a veces uno que otro rayón por ahí que se le va el crayón. Nos ha costado bastante porque inclusive he platicado con la maestra, ¿verdad? Que cuáles son sus objetivos realmente, porque le califica esas cuestiones y le pone la nota, ¿verdad? No pintó bien, Ujú. no cortó bien. Y yo platicaba con Casi que una tenemos los hermana. sellitos que dicen trabajo Sí, sucio, habló mucho en clase, ¿verdad? exacto. Y luego que la niña me dice, no sé por qué me bajó un punto si la operación matemática, por ejemplo, estaba bien, pero Ujú. la operación matemática se la puso dentro de un dibujito y ese dibujito no estaba pintado como ella lo quería, entonces ya viene el punto menos. Ajá, O sea, cuando el ejercicio era de matemática, ¿verdad? Ajá. exacto. Y, y ya he tratado de conversar con ella y hacerle ver eso, decirle, preguntarle, ¿verdad? Del por qué le baja tanto punteo a la niña, porque realmente yo la pongo a trabajar en casa, yo veo cómo ella trabaja y me dice la niña, lo que pasa es que a veces la seño nos está apurando o llega de mal humor y nos dice, apúrense, apúrense porque ya es tarde, terminen eso. Y ya no nos da tiempo de pintar así como yo pinto en la casa, me dice, porque a ella le fascina pintar, ella tiene Ujú. muchas pinturas Ajá, y no todo, tiene y le sentido que fascina. en algo que le guste ella está perdiendo puntos, pues, ¿verdad? Exacto. Y le fascina leer, licenciado, porque ella es fanática de los libros, le gusta mucho. Ujú. Y cuando desde pequeña yo le leía cuentos y siempre le hacía hasta 10 preguntas del cuento, de la misma comprensión lectora, y ella me responde y todo, no tiene mala letra, pero simple y sencillamente nuestro sistema, realmente como, y que los maestros no tenemos esa visión o tal vez esa vocación con los niños a veces, ¿verdad? Ujú, sí. Eh, Que nos ayude a que ellos, a poderlos motivar a ellos realmente a poder potenciar todo lo que ellos lo que traen. ellos son, ajá, sí. Los desmotiva a tal punto, eso que decía usted, ¿verdad? Que no quieren ir a la escuela. No sé si lo escuché en el video porque venía en camino o se lo escuché a usted, pero decía que los niños no quieren ir a la escuela y es cierto. Muchas veces los niños, después de la pandemia, los niños querían mejor quedarse en casa y trabajar en casa, ¿verdad? Ya no vernos la cara a los maestros por diferentes circunstancias, ¿verdad? No, Pero incluso, ¿verdad? En algunos casos, ¿verdad? Porque evidentemente cuando yo les hablaba de Vygotsky, ¿verdad? En esa zona del desarrollo próximo, algunos chicos
les va mejor solitos, ¿verdad? Pero lo que tienen que tener es el recurso, el material y la instrucción clara. Y se irían solos. No necesitan un mediador porque su zona del desarrollo próximo es que ya lo hace. Ellos ya tienen la habilidad. El problema son todos los que no han adquirido o esa no es el área fuerte. Entonces, tienen que o necesitan ese reforzador, que esa es la diferencia de cómo nosotros podríamos distribuir nuestros grupos en clase, siguiendo nuestro mismo CNB, por ejemplo, ¿verdad? Muchísimas gracias, Darling, por tu participación, porque es real, nos pasa, ¿verdad? Y lo que yo quiero que vean ustedes es eso, ¿verdad? ¿Cómo nos resuena a nosotros, ¿verdad? Y aquí estamos combinando datos y procesos, ¿verdad? Pero lo importante es ese, ¿verdad? Ese paso que nosotros damos a no solo hacerlo diferente, sino que es ya desde mi pensamiento, ya estoy diciendo, claro, tengo que seguir este modelo. Ah, va, esta es mi estructura. Yo soy constructivista, social constructivista, ¿verdad? Porque tiene que ver con el andamiaje, que tiene que tener etapas, tiene que tener procesos, pero que tiene que aprender a convivir, ¿verdad? Son como las claves de nuestro currículum nacional base. Pero luego empieza uno a decir, bueno, ¿cómo puedo yo facilitarme? ¿Cómo puedo yo estructurar? ¿Cómo puedo yo impulsar a que el niño sea el responsable de su educación? Porque eso es gigantesco, ¿verdad? Yo se lo digo mucho a mis estudiantes, sobre todo hoy en día que doy en la universidad, yo les digo, ¿cómo es que aquí, y así se los digo, ¿verdad? Pareciera como que fuera repetición en coro, ¿verdad? ¿A quién le interesa venir a la universidad? A mí, dicen ellos, ¿verdad? ¿Quién es el que quiere aprender? ¿Quién quiere ser profesional en esto? Yo, dicen ellos, ¿verdad? Entonces yo le digo, ah, vaya, entonces vuelva a ser responsable. Si usted lee, si usted trabaja, si usted estructura, si usted pregunta, yo le puedo favorecer y ayudar. Pero es esa clase invertida donde el estudiante fue el que tuvo que haber buscado primero, tuvo que haber leído y tuvo que haber trabajado para entonces llegar con el maestro. Claro, es un gran reto el que yo tengo que estar preparado, pero si nosotros desde la metodología empezamos a incentivar, por lo menos, imagínense con lo que nos quedamos hoy, por lo menos 30 minutos diarios de ese proceso en donde tuvieron que haber leído 10, tuvieron que haber escrito, generado lluvia de ideas 10 y luego haber empezado a trabajar un escrito 10, para entonces pasar a un proceso de revisión. Si pasamos a ese proceso de revisión, entonces tiene correcciones. Y entonces el niño no tiene miedo a tener correcciones, que es como lo que nos diría la compañera Darling, ¿verdad? Es, ¿qué nos sucede? Ah, va. eh, ¿En dónde tendría que haber mejorado la niña? Ah, es que me pusieron un dibujo y en medio del dibujo venía la operación matemática. ¿Qué estoy revisando? La operación matemática, se supone, ¿va? Entonces, y me bajan puntos por no haber pintado el payaso que estaba a la par, ¿verdad? O la figura geométrica que estaba a la par. ¿Qué hacemos? Ponemos pausa y decimos, muy bien, rebobinemos, sí, porque puede haber a un niño al revés, que pintó muy bien el payaso, la figura geométrica, pero no hizo la fórmula o no entendió cómo era la fórmula, etcétera. ¿Verdad? Nos puede pasar de ambos lados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A la que no pintó o no terminó de pintar, volverle a dar la hoja. Yo ya revisé, o sea, yo ya marqué qué hizo y qué no hizo, si cumplió o no cumplió, si tiene el parámetro o no tiene el parámetro. Entonces yo se la devuelvo y la puede corregir. Díganme ustedes, ¿verdad? Sobre todo para quienes ya trabajamos esto en nuestras clases, ¿qué impacto tendría el que yo le devuelva al niño y le vaya diciendo y el niño sienta que tiene la oportunidad de corrección? Es una sensación, no sé si lo vemos, ¿verdad? Es un impacto emocional que tiene cuando yo le devuelvo su cuaderno, cuando yo le devuelvo una hoja, cuando yo le pido que trabaje en un papelógrafo, cuando yo expongo su tarea en clase, ¿verdad? O la ponemos así con un lacito y con ganchitos. Tiene una representación consecutiva de lo que está pasando en su cerebro. Muy bien, si gustan, paro aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún otro comentario. ¿Cómo nos sentimos con nuestra actividad?
¿Cómo vieron? Y bastante, ¿qué? Im- de impulso el video, ¿verdad? Porque entramos con punch. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Licenciado, muy buenas Sí, Ana noches. María, gusto en saludarte. Igualmente, la verdad, la actividad fue muy diferente, entonces hace que nosotros tengamos también nuestro propio aprendizaje a través de eso. Ujú. Entonces nos motiva porque no es lo tradicional que estamos acostumbrados a ver, a que nos dicten y todo eso. Entonces, el cambio muchas veces también debe de sernos en nosotros el maestro, es como proponernos. Y hemos sido educados de manera tradicional, Ujú. pues tal vez proponernos en que podamos cambiar, aunque llevamos muchos años en educación, pero podemos hacer ese cambio. Y tal vez es a veces difícil, pero es proponernos, pienso yo. Sí, muchísimas gracias, Ana Gracias, María. licenciado. Muy fina, ¿verdad? Yo les puedo decir, y eso que doy en la universidad, y yo les pongo a mis estudiantes sopas de letras, y ellos mismos me voltean a ver con cara de, ¿y esto qué es, verdad? Y entonces, vea, esa sopa de letras que le permita, ¿verdad? Buscar palabras que, que le hagan conector para ellos hacer un párrafo después, ¿verdad? O contarme un tema, un concepto, un ejercicio que ya hayan hecho antes. El que aprendan a hacer, ¿verdad? Esas clasificaciones entre si esto es falso o verdadero sin trampas, porque a mí me encanta decirles a ellos, ¿verdad? Cuando están ahí batallando con las falsos y verdaderos. Entonces yo les digo, no tiene trampa. O sea, que usted lo lee y usted tendría que saberme decir, si es verdadero y se acabó. Pero si es falso, ¿por qué creo que es falso? ¿Verdad? Que tener una selección múltiple, eh, pero que me presente un párrafo que a mí me permita tener como esa reflexión y decir, ah, sí, ya sé por dónde me tengo que ir. O que yo les pido un ejercicio diferente donde ellos me tengan que escribir una carta. Imagínense en un mi examen que, que tienen la próxima semana. Tienen una serie en donde yo les pido que piensen que ellos están en el año 2050 y que ellos, ¿verdad? Se van a mandar una carta del año 2050 para acá contándoles cómo este material que leyeron les sirvió, ¿verdad? Y nos impacta de formas distintas porque ellos tienen que asociar el contenido y desarrollar una destreza. Miremos lo que nos pone Mailing, nos dice, nos reta a cambiar. Blanca nos dice como comentario, me siento motivada y comprometida por los retos que debemos enfrentarnos día a día y tomar al estudiante como centro de su propio aprendizaje, ¿verdad? De eso se trata. Y como les repito, imagínense, la clase de hoy fue tiempo de escritura y lo importante era cómo nosotros íbamos a jugar con el tiempo. Claro, lo hemos ido desarrollando a lo largo del periodo, pero nos permite a nosotros tener una panorámica bastante global de cómo se tiene que hacer para que entonces enriquezcamos nuestros procesos. Si gustan, con eso me quedo la noche de hoy. Muchísimas gracias por haberse conectado y agradezco que hayamos participado en la clase. De hecho, el link está abierto, o sea que nosotros podemos descargar lo que se haya subido, podemos revisar la rúbrica que yo les puse de ejemplo, podemos complementar si alguien quiere complementarlo y el link de YouTube me parece un video bastante integrador, el de la educación prohibida, porque nos va a dar herramientas desde diferentes posturas. Y creo que eso nos va a dar como ciertos canales y ciertas llamadas de atención para poder nosotros diferenciarlo y trabajarlo. ¿Les parece? Para quienes hayan o vayan a ver el video de la sesión, pues también los vamos a invitar a que puedan participar, a que puedan dar esa consecución de su pensamiento, ¿verdad? Muchísimas gracias. Con eso estamos el día de hoy y los invito a ir construyendo o completando sus cuentos como parte del proyecto final del programa, ¿verdad? Que tengan una feliz noche, gusto en saludarles, con cuidado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, compañeros.
Gracias. Licenciado, ¿no va a tomar una foto? Ay, a mí se me olvida eso. Sí, muchísimas gracias. Perdón si alguien ya se había salido. Pero si podemos prender nuestras cámaras, se los voy a agradecer muchísimo. Muy bien. Como hoy es viernes, ¿verdad? Rostros de cansados o rostros renovados. Porque puede ser motivante que mañana es sábado, ¿verdad? Pero depende qué tanto tengamos que hacer. Dame un segundo. A la 1, a las 2 y a las 3. Primer pantallazo. Permítame. Muy bien. Vamos a tomar una segunda captura. A la 1, a las 2 y a las 3. Creo que con estas dos estamos por hoy porque no necesito mover pantalla para otro lugar. Muy bien, espero que tengan una feliz noche. Gusto en saludarles. Muy, Excelente clase de Feliz noche, licenciado. Feliz fin de gracias. semana, compañeros. Feliz noche, compañeros. Gracias.